Bueno, con respecto a la parte de combustible, ¿sí? En lo que se hace mantenimiento, normalmente lo que vamos a trabajar es con cambiar el filtro de combustible. Puede ser que algunos vehículos haya el filtro de combustible esté interno en la bomba. O sea, no solamente que esté el prefiltro, que generalmente es un mallado plástico o metálico que retiene la primer parte de la suciedad o de partículas, sino que dentro del encapsulado plástico, todo alrededor de la bomba eléctrica, hay un filtro que no es cambiable. O sea, si lo cambias, tenés que cambiar con la bomba, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos vas a encontrar un filtro desmontable en la parte exterior. Recordad que algunos vehículos lo pueden tener medio oculto. Me acuerdo en los años 90 eh, habían empezado a aparecer las bombas internas en el tanque, porque antiguamente estaban fuera del tanque también. Y en la línea de Pointer, Escort, Orion, vos veías que desde el vano motor, en búsqueda del filtro, mirabas, o sea, vos sabías que el combustible llega a la rampa o en el caso del monopunto al cuerpo mariposa, mediante una manguera o un caño, y ese caño tiene que ir hacia el filtro. Entonces hacíamos el seguimiento desde ahí. Y vos seguías el caño, veías que bajaba, te ibas a la parte baja del vehículo, mirabas que el caño bajaba y se iba para atrás y entraba directamente al tanque de combustible. Y decía, no hay filtro, ¿sí? Y no es que no haya filtro, sino que en un sector donde no se puede ver ese caño que sale desde la rampa o del cuerpo mariposa, en el caso de ser monopunto, se mete debajo del pasarrueda delantero derecho. O sea, para acceder al filtro hay que sacar el pasarrueda, ¿sí? El guardaplas, le decimos nosotros. Y, y como, o sea, bajaba el caño y enseguida salía, pero estaba en un punto donde no se podía observar. Entonces, muchos, no solamente a mí me había pasado, como no era tan fácil tampoco en ese momento conseguir manuales de servicio y esas cosas, eh, no lo cambiábamos, porque no sabíamos que estaba ahí. ¿Y cuál era la falla? Bueno, que se tape un filtro, puede ser que si está muy tapado que no arranque o se limita eh, la velocidad final del vehículo, la potencia, cuando aceleras se cae de RPM. Pero antes que eso, pasaba que a los pointer, principalmente, se les empezaban con fallas de que no arrancaba directamente, ¿sí? Por más que después localices el filtro, todo no arrancaba. Y en esa época esos sistemas que se llamaban ES4, Electronic Engine Control cuarta generación, que era de desarrollo de Ford, pero acá se puso en lo que era Autolatina, por eso están los Volkswagen, los Pointer y toda esa línea. Eh, la fusiblera, donde están fusibles y relays, no hay nada de electrónica, tenía falsos contactos en el zócalo de relay de bomba, principalmente, porque tomaba temperatura. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, un motor eléctrico vos lo frenás o intentás bajarle la velocidad haciendo fuerza, con menor velocidad consume muchísimo más corriente. El consumo eléctrico de una bomba por ahí está en 2, 3, 4 amperes como mucho. Y a medida que se va tapando el filtro, que la bomba tiene que hacer más fuerza, el amperaje empieza a subir 5, 6, 7, 8. Y solamente va a saltar el fusible cuando llegue al límite máximo de consumo de amperaje. Pero en todo el trayecto de que se va tapando el filtro, ¿sí? Con 9, 10, 11, 12, 13, 14 amperes, el fusible no se quema. Pero sí recalientan los contactos, y los contactos en esa fusiblera están soldados con estaño.
y al tomar temperatura el estaño se derrite y se forma lo que se llama soldadura fría. O sea, vos si mirás en detalle donde están soldados cada uno de los terminales que van a cada pata de ese relay, de relay de bomba que se comparte con el calefactor de la sonda lambda, lo ves sobrecalentado y partida la soldadura. Entonces por ahí en frío, como está contraído el estaño, está el falso contacto y de repente la misma vibración del motor mientras le das arranque hizo buen contacto y una vez que hizo buen contacto ya pega el relay y arranca. Y en caliente como toma temperatura dilata y no genera falso contacto. Y lo dejas enfriar y el día siguiente tenías el mismo problema. O sea, vos fíjate que, o sea, lo que te puede llegar a ocasionar, ¿no? O sea, no solamente problemas de funcionamientos específicos de la parte de falta de caudal de combustible hacia los inyectores, sino también un problema eléctrico. Entonces, esas fusibleras de Pointer se reparaban permanentemente, pero era principalmente por un tema de que nadie cambiaba el filtro porque no se veía dónde estaba, ¿sí? Tenía que sacar la rueda, sacar el pasarueda, el guardaplast, y ahí vas a ver que por arriba, en un costado, estaba ese filtro que se intercambiaba. Eso no solamente va a pasar con los Pointers, sino que pasa con otros vehículos. Lo que pasa es que las fusileras por ahí no tienen ese diseño y por lo tanto no sufre la fusilera. Pero sí yo podría, aprovechando esa experiencia, saber si un filtro de combustible está obstruido cuando yo observe si un exceso de amperaje en el circuito de la bomba. En muchas bombas para acceder hay que levantar el asiento trasero del vehículo o lo que sería el alfombrado del baúl y vamos a encontrar en la carrocería una tapa redonda que la sacamos, que puede ser a presión o tener tornillos, y accedemos a la parte superior de la bomba, por si la tenemos que sacar o algo. Pero hay otras bombas donde para poder sacarla hay que bajar el tanque, ¿sí? Entonces, también podría estar tapado el prefiltro. Y la manera de observar, por ejemplo, si hay una obstrucción en la salida de la bomba hacia la rampa, no solamente por un tema de obstrucción por suciedad en el filtro o los filtros, sino también por caños o mangueras que estén achatadas, ¿sí? Porque pasa por debajo de la carrocería y piedras pueden hacer que se haya golpeado y se haya achatado un caño. Y podés tener fallas de que no arranque, a que arranque y se pare, o que arranque regule bien, pero con aceleras le falta potencia, o por ahí anda perfecto, pero después de un lapso de tiempo largo andando por una autopista, eh, ahí empieza a perder potencia de a poco, ¿sí? O de golpe. Y, y para poder hacer una medición de la obstrucción del filtro, si no lo queremos perder tiempo buscándolo y eso, yo lo que hacía era sacar el fusible de la bomba, siempre hay un fusible de la bomba, puede estar compartido con otros circuitos, generalmente el calefactor de la sonda lana, que consume otros 2, 3 amperes, pero por ejemplo si un fusible es de 15 amperes, ¿sí? Sabemos que en ese circuito el máximo consumo que tiene que haber, por cálculo que aprovechan los ingenieros, es la tercera parte. O sea, si el fusible es de 15, el máximo que está preparado ese circuito es de 5 amperes. Entonces, si yo medía el amperaje con un multímetro, también se puede usar un osciloscopio, el amperaje de consumo de la bomba eléctrica, ¿sí? Sumado, por ejemplo, el calefactor de la sonda lambda, eso tiene que ver en esquema eléctrico, cómo es el cableado. Eh, no debería superar la tercera parte del valor del fusible. Si fuera un fusible de 20 amperes, dividido 3 es un poco menos de 7 amperes. Si me encuentro que hay 10, 12, 15 amperes, entonces es porque hay un problema de exceso de consumo
y si ese circuito lo comparte con otras cosas, no, las otras cosas generalmente no aumentan el amperaje. Lo único que se puede hacer aumentar el amperaje de consumo es un motor eléctrico que se esté frenando, y ese motor eléctrico es la bomba de combustible. Entonces, generalmente yo lo uso, lo que hago es fijarme, por ejemplo, en el manual de usuario, me dice cuál es el fusible de la bomba, y me puede decir también bomba de combustible barra calefactor de sonda lana. Entonces yo ya sé que no es que va a consumir 2-3 amperes en ese circuito, sino que se va a asumir el calefactor de la sonda lana, que puede tener, ya te digo, 1 ampera a 4 5 amperes. Pero entonces por amperaje total no me guío, sino más por el valor del fusible, dividirlo por 3 y ver si se encuentra dentro de ese valor, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces iba al fusible del relay, del fusible de la bomba, perdón, lo sacaba y ahí ponía el tester en función amperaje, y al poner contacto que pretemporiza, vos ya ves el amperaje de consumo. Cuando le das arranque, ahí tenés el consumo real de la bomba de combustible, ¿sí? En mantenimiento también se hace la búsqueda de fugas de aire por la misión, ¿sí? Que la forma más rápida de darte cuenta si hay una pérdida de vacío por el múltiple, por los O-ring de los inyectores, eh, por, por el múltiple por debajo del cuerpo mariposa, ¿sí? Lo más fácil es poner el motor en marcha, tapar la boca de la misión con la mano o con algo que esto obstruya totalmente, y el motor se tiene que parar y quedarse retenido el vacío por lo menos unos segundos. Si yo pongo la mano y el motor sigue en marcha, está entrando aire por otro lado, ¿sí? Y si se para pero no se retiene el vacío, la fuga es más pequeña, pero hay una fuga, entonces hay que solucionar primero eso. Entonces muchas veces es por los órdenes inferiores de los inyectores, y en ese caso se compran, se cambian, y a veces viene, como se muestra aquí, el kit de cada inyector arriba tiene un filtro, si está hablando de multipunto, y a veces vienen los filtros y los inyectores solos, y los plásticos estos de las boquillas, y bueno, los que están ahí arriba de todo son los órdenes superiores, que si pierde por ahí pierde combustible, pero si pierde por abajo es fuga de aire de admisión, ¿sí? Eh, Lucas está haciendo una pregunta con respecto a si el multímetro, el tester, es más correcto que la pinza amperométrica. No, no es más correcta, ¿sí? Lo mejor sería la pinza amperométrica. Hay circuitos donde vos podés tener voltaje y, y sin embargo cuando le haces circular la corriente, el voltaje se cae por una limitación de corriente. Es algo parecido a lo que pasa con el combustible, ¿no? Estábamos hablando de obstrucción. O sea, vamos a tener un caño obstruido en un sistema hidráulico, es como decir, tengo un cable resistivo porque está sulfatado, está oxidado, tiene hilos cortados y hay una limitación al flujo de corriente. Eh, para este caso sería lo mismo, ¿no? Ya que el consumo de corriente lo tenés desde el momento que pones la bomba de combustible en marcha. Entonces podés observarla con un multímetro. El multímetro es más preciso porque haces pasar la corriente por el multímetro, por una unidad sensora, ¿sí? De corriente de amperaje. Pero la pinza amperométrica lo que hace es abrazar al cable, donde vos querés medir la intensidad de ese flujo, intensidad de corriente, y, y lo que hace es captar el campo magnético que se genera alrededor del cable y hacer un cálculo que es proporcional a la corriente que va a consumir. Entonces el valor es un valor calculado, no medido directo. O sea, está midiendo una consecuencia del paso de corriente por un cable. Como no necesitamos tanta precisión, o sea, si hay 100 mA más, 100 mA menos, no va a determinar el estado de un filtro de combustible.
me refiero a eso, ¿no? Pero sí, cuando ya vamos a valores menor a 1 amper, ya la pinza amperométrica se hace muy imprecisa. Entonces es mejor tener un tester en, en la escala para medir ese amperaje, ¿sí? Pero si en cambio yo lo que quiero medir es la corriente de consumo de un inyector, de una bobina de encendido, el tester no nos sirve. Porque el tester estaría midiendo, hace una medición por ahí, una medición cada 2 segundos, una medición cada 1 segundo, y vos en 1 segundo, en un motor que está en ralentí, tenés 7 pulsos de inyección y 7 pulsos de encendido en un solo cilindro. Entonces se hablan de milisegundos, y entonces el promedio que podría hacer el tester es muy bajo, y no es un valor real de corriente, porque la corriente solamente va a ser consumida en el momento que la computadora de inyección cierre el circuito, dándole masa a una punta de bobina del inyector, mientras que el otro lado reciba el positivo. Recién ahí, cuando tenga masa y positivo a la vez el inyector, se debe estar consumiendo. Y el tiempo de duración, por ejemplo, en esa condición de ralentí en caliente, el pulso de inyección es de 3 milisegundos y medio, 4, 3,8, 2,5, dependiendo de qué sistema sea. O sea, muy pequeño el lapso de tiempo. Hay por ahí, después de esos de 3, 4 milisegundos de tiempo de inyección, por ahí hay 100 milisegundos, ciento y pico milisegundos, hasta que aparece el próximo pulso de 3,3 o 4 milisegundos. Entonces los tiempos de duración son muy pequeños y ya el multímetro eso no lo capta. Por eso en ese caso hay que poner una pinza amperométrica abrazada a uno de los cables del inyector y mirar el valor con un osciloscopio. Entonces yo puedo saber el momento de que cierre el circuito del inyector, cuánta corriente consume, ¿sí? Para encontrar problemas de instalación o problemas del mismo inyector, en lo que se refiere a la parte eléctrica, porque el inyector puede fallar también, pero por un tema mecánico, que esté sucio, ¿sí? Que esté obstruido el filtro que tiene arriba, ¿sí? Que esté trabada la aguja, cerrada, abierta. Por lo tanto, es en ese caso la mejor manera de comprobar los consumos de corriente es con una pinza amperométrica, pero conectada a un osciloscopio. Entonces vas a ver, aparte de poder observar un pulso de inyección con un osciloscopio que se mide en voltaje directamente, el osciloscopio, recordá que es un graficador en función del tiempo. Como la pinza amperométrica lo que hace es leer ese campo magnético alrededor del cable cada vez que pasa corriente y transformarla en voltaje, ¿sí? Para un tester, y después con la misma pinza amperométrica te da la relación, ¿sí? Es decir, bueno, si hay 100 milivoltios significa que hay 1 amper, por ejemplo, ¿sí? Entonces haces la conversión y te da el valor de amperaje. Pero cuando lo conectas a un osciloscopio, lo bueno es que te va a dibujar a cada lapso de tiempo pequeño, un nanosegundo por un nanosegundo. Sí, imagínate que un milisegundo es la milésima parte de segundo, microsegundo es la millonésima parte, y un nanosegundo es un valor mucho menor. Y con esos lapsos de tiempo tan pequeños ya estás midiendo punto por punto. Entonces te dibujo un gráfico que, si bien el osciloscopio es voltaje en función del tiempo, en el eje vertical tendría el voltaje, lo podés convertir al consumo de corriente. Entonces vos ves todo el proceso desde que se manda el pulso de masa al inyector hasta que se le saca el pulso al inyector. O sea, cómo la corriente se va incrementando, llegar a su valor máximo, mantenerse en ese valor o estar limitado por el mismo pulso que da la EQ hasta el momento de cierre. Y puedes encontrar falsos contactos, ¿sí? Un inyector que tenga parte de las espiras de su bobinado en corto, problemas de conectores eléctricos o de la misma EQ, ¿sí? O sea, si vos me preguntas cuál es la mejor forma de trabajar con estos sistemas, es un escáner y un osciloscopio,
Si el tester quedaría como tercero, no está descartado del todo. Pasa que un osciloscopio hoy en día, vos tenés la posibilidad de demostrar valores de voltaje. Valores de voltaje, de frecuencia, de milisegundos, ¿sí? De tiempo, de duración de un pulso. La vez pasada, no sé si en este curso o en el de inyección 2, me habían comentado que cómo andaba el osciloscopio de Hantec. Y hay uno que es línea automotriz. A ver dónde está Hantec. Oh, pues yo estaba recomendando uno que es el Owon, pero no es línea automotriz. No, y no pasa nada, se usa igual. La ventaja de tener un osciloscopio línea automotriz es que te pone las escalas automáticamente. Vamos a tener que buscarlo. A ver, Hantec. Tengo todo mezclado. No estaría encontrándolo, ¿eh? Ok. A ver si lo tengo acá. Hugo Hantec. Hantec 1008, el osciloscopio 1008C. Voy a correr una demo porque yo no tengo el osciloscopio, ¿no? Entonces vos tenés. Quiero saber el consumo de corriente de la bomba de combustible. Entonces voy a diagnóstico de vehículo. Sí, hago un clic acá. Y tengo la parte de encendido para medir primario y secundario de encendido. La parte de sensores. El medidor de flujo de aire que es el MAF, Mass Airflow. El sensor camshaft, que es el del árbol de levas. El crankshaft, que es el del cigüeñal. Distribuidor, hay sensores de distribuidor Hall inductivos, sensores lambda, sensores de posición de mariposa, bus de diagnosis, que es red de scan y esas cosas, del motor, diagnóstico de inyector de un vehículo naftero diésel, y en el naftero te dice inyector monopunto, voltaje, inyector monopunto corriente, inyector multipunto voltaje, inyector multipunto corriente, inyector mirando voltaje y corriente, por ejemplo. O sea, las dos cosas. Pero que acá vamos a tener que sacar los dos canales para que se vea, ¿no? Entonces, el de abajo es el pulso de inyección en voltaje. A esto es lo que yo veo si conecto las puntas de osciloscopio a los dos terminales del inyector, de un inyector. ¿Tá? Y lo de arriba es lo que pasa con la corriente, ¿sí? Fíjate que vos en la primera parte del pulso de inyección, en este caso está midiendo, tendría que tener a ver si me deja, no me va a dejar nada de esto, de tener unos cursores. Esta es la línea del cero. En realidad acá ¿sabes cómo está conectado? Está conectado entre de los dos terminales de inyector, con el inyector conectado, al de señal está la punta de prueba. Y la punta de prueba aparte tiene un cocodrilo que va a masa, lo pusieron a masa. O sea, lo ideal sería medirlo entre los dos terminales, entre el positivo de 12 volt y el pulso de masa que da la EQ, ¿sí? Pero en electrónica se utiliza siempre medir con respecto a masa. Entonces tomas cualquier punto de masa en el motor, en la carrocería, o en el negativo de batería sería el ideal, y te vas al terminal de señal de inyector. Uno va a tener 12 voltios siempre y el otro va a tener los pulsos estos de masa. Y vos fíjate que si tenés conectado, a ver si puedo dibujar. Sí, vamos a hacer así. Supongamos que este es el inyector. Si me deja dibujar, si no, ahí está. Este es el inyector. Ajá, muy bien, ese era el inyector. Ahora apareció. Eh, este va a ser el cable positivo.
El negativo lo vamos a hacer verde, porque si no el negro ya no se va a ver. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo hacemos la medición? Bueno, en el de señal, pulsos de masa. Ahí vamos a poner la punta de prueba. Si deja dibujarla. Y el cocodrilo que tiene, ¿sí? Va puesto a un punto de masa. No va a ser todo así medio cuadrado, pues. Giramos a un punto de masa. Cualquiera. ¿Sí? Lo ideal es el negativo de batería. Entonces, si vos tomas así la señal, vos fíjate que si pones contacto en algunos sistemas, el inyector ya tiene los 12 voltios. Sí, no está abierto porque le falta el pulso de masa que solamente va a aparecer cuando haya señal de RPM. ¿Sí? Una computadora de inyección para dar pulso de inyección y pulso de encendido necesita sí o sí la señal de RPM, el sensor de RPM. Y si vos lo pones así con respecto a masa y ya pones contacto y ya tiene alimentación, que si en el otro terminal van a llegar los 12 voltios. El tema es que esos 12 voltios van por todas las espiras del bobinado y salen por este terminal. O sea, hay un retorno de positivo. Esto acá estaría la ECU, ¿no? La ECU es la que da los pulsos de masas. Y hasta el pin, donde la ECU, la computadora de inyección, le da la señal al inyector. Hasta ahí hay un retorno de positivo. Solamente en este cable de señal va a haber masa cuando la ECU conmute a través de un transistor o un integrado que tiene un conjunto de transistores adentro, un driver. Cuando le dé masa, o sea, dentro de la ECU, ¿qué va a haber? Dentro de la ECU, vos lo que vas a tener es un transistor que es un conmutador nada más. Y ese transistor ¿sí? Está tomando masa de algún lado. O sea, uno de los pines de entrada de la ECU de masa es para justamente la masa de potencia, la masa principal, que es para que comute. El transistor lo que hace es como si fuera un relay, ¿sí? Cada vez que se manda un pequeño pulso positivo está a la base de un transistor, hace que la corriente circula entre el emisor y el colector, ¿sí? Y ahí va a estar conmutando los pulsos de masa al inyector. Entonces, mientras no haya pulso por parte del inyector, un pulso de masa por parte de la ECU al inyector, no haya pulso de masa, pulso de inyección, la primera parte vos vas a tener una tensión que está en el positivo, porque estás tomando con respecto a masa el retorno del positivo, ¿sí? Es ahí donde vos lo tomás. A mí me interesa saber qué pasa ahí. Cuando la EQ da el pulso de masa, como estoy dando arranque, ya se está generando la señal de RPM, esto cae hasta el próximo pulso. Perdón, cae la tensión, se le saca el pulso de masa y como lo que vos estás haciendo con la corriente en un inyector es lo siguiente. Vos estás llenando a un bobinado, a este bobinado interno en el inyector, con corriente, con la intención de generar un campo magnético que atraiga una aguja contra un resorte, ¿sí? Y esa atracción de la aguja permite la apertura del orificio, los orificios que tiene el inyector, y de esa forma producir con la presión que está generando la bomba la inyección hacia el múltiple de admisión o directamente al motor si fue una inyección directa, ¿no? Y
esa carga vos fíjate que cuando se le saca el pulso de masa, no vuelve a 12 voltios. O sea, si yo tenía 12 voltios por retorno, aparece el pulso de masa, desaparece, hasta acá desaparecen esos 12 voltios de retorno que teníamos, aparece el pulso de masa, lo mantiene la computadora el tiempo que ella quiera, dependiendo si el motor está frío, está caliente, o la condición de funcionamiento del motor, desaceleración, aceleración, ralentí, velocidad crucero, básica velocidad o la que sea. Por los cálculos que hace de los sensores va a haber un tiempo de eyección, que es este tiempo de duración. Y le saca el pulso de masa, pero no vuelve a 12 voltios, sino que sigue subiendo, y eso puede llegar a 30, 40, 80 voltios ese pico. Y luego baja progresivamente hasta el próximo pulso, ¿sí? Eso es lo que pasa con el voltaje en función del tiempo. O en algunas veces se toma un osciloscopio lineal automotriz, puede tomar en vez de tiempo en intervalos de ángulo de giro del cigüeñal. Si vos tenés los 360 grados, o mejor dicho, los 720 grados de giro que tenés en un ciclo completo, 2 vueltas de motor. Pero normalmente la mayoría de los osciloscopios vas a tener en tiempo, ¿sí? No en temperatura, sino en tiempo. Y ese pico es un efecto que se produce en los fluidos. Nosotros estamos diciendo que la definición misma de corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, el paso de electrones a través de un conductor. Y si vemos que es un flujo, es un fluido. Podríamos decir que los electrones son como un fluido y se van a compartir como un fluido. También los fluidos se comportan de diferente forma. El aire de una forma, eh, los líquidos de otra y la electricidad de otra. Pero se usan parámetros similares. Vos en un sistema neumático, vos tenés presión de aire y tenés caudal de aire. En un sistema hidráulico tenés presión del líquido, presión de combustible, por ejemplo, ya que estamos hablando de un sistema de inyección, y caudal. Y en la electricidad también tenés presión y caudal, pero la presión es la tensión o voltaje, y el caudal es la intensidad o el amperaje. Entonces lo que estarías viendo ahí es un pico de voltaje, es un pico de tensión, ¿sí? Es un pico de presión de electrones. Vos fijate que saliendo encima en forma contraria, está mal expresado, pero es para que se entienda el concepto, ¿sí? Si vos estás inflando un globo con un pico de aire de compresor, vos en el momento que presionas empieza a inflarse el globo, ¿no? Pero cuando sacás el pico, empieza a salir presión en forma contraria, e incluso en el primer momento hay un pico de presión más fuerte y después se estabiliza, ¿sí? Y la descarga va siendo progresiva hasta que el globo se queda sin aire, ¿verdad? Entonces quiere decir que en el momento que sacas el pico de aire, que acá sería cortar la masa al bobinado del inyector, se genera un pico de presión que se va a ir descargando progresivamente hasta volverlo a cargar de vuelta. O sea, por suerte, la electricidad se puede comparar con un sistema hidráulico o neumático y, y me hace entender un poquito mejor la electricidad, porque a partir de ahora en el curso vamos a ver todo lo que tiene que ver con las mediciones eléctricas de diferentes circuitos. Entonces siempre por ahí como nos resulta más visible ver un comportamiento de un fluido, el aire, de un sistema de agua, lo vamos a tratar desde esa perspectiva. O sea, el caudal, cuando vos, por ejemplo, estás llenando el globo, el caudal de electrones en un inyector sería, acá no estoy cargando nada, tengo cero de carga de presión en el globo y lo empiezo a cargar. Acá hay un pico que no siempre se nota, que es, para el caso de un inyector, puede llegar a ser el momento real donde abre la aguja, ¿sí? Porque vos necesitas un tiempo, que es este de aquí,
de aquí a aquí, desde el momento que esté el pulso de más hasta que realmente abrió el inyector, hay un tiempo muerto. O sea, el inyector todavía no abrió, que es más o menos dependiendo del circuito, del sistema, ¿no? Puede llegar a tener hasta 0,8 milisegundos, de los 3 milisegundos que tiene el inyector, los 3 y pico, el pulso de inyección, que el inyector todavía no abrió. Cuando se retrae la aguja, eso produce en el bobinado una alteración de su campo magnético que hace ver que la corriente fluctúa, pero generalmente, mayoría de los casos no se observa, es muy pequeño. ¿Tá? Pero vos fíjate que estás cargando al globo, inflándolo con un pico de aire de forma progresiva. Llega un momento que el globo ya no infla más y lo sigue inflando, explota, ¿sí? Entonces sería como estar puesta el globo en una caja metálica adentro, que yo lo empiezo a inflar y ya tiene un volumen máximo y no sigue expandiéndose. Y después se descarga, ¿tá? Queda también eso, levemente, no es recta, sino levemente inclinada. Entonces, esto es caudal, en nuestro caso de la electricidad, caudal de electrones, y esto es presión, ¿tá? Lo que pasa con la presión. Y la relación entre presión y caudal en electricidad es la famosa ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a intensidad o amperaje por la resistencia del paso. ¿Sí? Es muy importante entender bien la electricidad, ¿sí? Y vamos a lo siguiente. Si vos tenés en un circuito que el voltaje es constante y a ese circuito le cambias la resistencia, sí o sí va a cambiar el amperaje, porque si no se alteraría el cálculo, ¿no? Por eso, supongamos, yo tengo un circuito de 12 voltios, la batería del coche. Y tengo un elemento que tiene un ohmio de resistencia. Puede ser una lamparita. Pasa que la lamparita cambia mucho la resistencia cuando calienta el filamento, ¿no? Un ohmio. Sí o sí, en esto, para que la dé la igualdad a 12, ese circuito está consumiendo 12 amperes. Si en cambio ese circuito de 12 voltios, esto es 12 voltios, falta la B acá, 12 voltios, no quiero escribir más rápido porque se me deforma todo. Si en vez de tener conectado un componente que tiene un ohmio de resistencia, le pongo uno que tiene 12 ohmios de resistencia para facilitar el cálculo, ¿cuánto consumo de corriente va a haber en ese circuito? Pregunta para ustedes. ¿Qué número multiplicado por 12 da 12? Para hacerlo bien fácil. 1, correcto. ¿Sí? Aquí estábamos. Así que vos fíjate que el amperaje cambia si cambia la resistencia del circuito. Entonces, la famosa ley de Ohm, que para acordarse a veces en los cálculos lo que yo hago es hacer un triángulo y ese triángulo poner la B de victoria y la B de voltaje arriba, la I de intensidad o A de amperaje abajo a la izquierda y ahí abajo a la derecha la R de resistencia. Entonces, si vos, por ejemplo, en un circuito que querés saber la corriente que consume ese circuito, ¿sí? Vos tachás visualmente lo que quieras calcular y te va a decir que es voltaje sobre resistencia. ¿Tá? Voltaje dividido resistencia te va a dar el amperaje. Si vos querés calcular la resistencia real de un circuito, tachás la R de resistencia y te da que es voltaje sobre intensidad. Y si querés calcular el voltaje, es intensidad por resistencia. ¿Tá? Por eso se usa la ley de Ohm. Entonces, muchas veces, o sea, ¿qué pasaría si en un circuito
hay una limitación de corriente. Como decir, tengo el globo pinchado. Yo lo inflo, pero le estoy pasando electrones, pero se limita la carga, o sea, no se infla el globo por algo. Supongamos que fuera por el globo está pinchado. Podríamos decir que un cable está sulfatado, está oxidado, tiene hilos cortados. Hay una limitación al flujo de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es tan importante observar? Está bien, este es el curso inicial donde osciloscopio se ve lo fundamental, ¿sí? Ya que se puede hacer diagnóstico, se puede reparar un auto sin uso de osciloscopio, sí, pero con osciloscopio te abre un mundo de posibilidades de ver cosas que es imposible de ver lo que sucede con cualquier otro instrumental. Vos fíjate que al fallo de un problema de encendido en un cilindro o en una bobina, el escáner te va a decir, no siempre, pero en la mayoría de los casos hoy sí, que hay fallo de bobina cilindro número 1. Y todo el mundo lo que hace es cambiar la bobina. Pero puede ser que a esa bobina le esté faltando el positivo porque hay un problema de instalación. O hay una limitación de corriente porque el cable de alimentación está sulfatado o el cable de señal. Para una bobina de encendido también es un bobinado de menor resistencia. ¿Sí? Vos fíjate, un inyector tiene más o menos 16 ohmios de resistencia. ¿Sí? El inyector tiene 16 ohmios de resistencia. Y un primario de bobina, que es la que está conectada a la EQ o al módulo de encendido, tiene 0,5 ohmios. En un circuito de 12 voltios, el de 0,5 ohmios, la bobina de encendido, esto es bobina de encendido primario, ¿no? Primario de bobina y esto es el inyector. La bobina es dividir, dijimos, ley de Ohm, ¿no? Yo lo tengo que hacer permanentemente porque me olvido también. Dijimos que voltaje arriba, intensidad abajo y resistencia acá. Tengo el valor de resistencia y el circuito es de 12 voltios. O sea, tengo resistencia de voltaje y tengo que calcular el amperaje. Era una flecha de estas así, ¿no era? Ahí está. Voltaje, 12 voltios dividido 0,5. Si haces la cuenta, esto te da 24 amperes de consumo. Una bobina de encendido, un primario. Si yo le diera 12 voltios directo y más, se lo dejaría conectado, cosa que no sucede realmente, porque a la bobina de encendido le doy un tiempo de duración de pulso que es constante y está entre 2 y 4 milisegundos. Y es siempre ese valor, ¿sí? Y 2 a 4 milisegundos no llega la corriente a subir a los 24 amperes, porque va a ir subiendo y yo ya corté el pulso, por lo tanto llegó hasta ahí la corriente. Consume mucho menos una bobina de encendido. Pero esto es el cálculo que se hace para saber por qué no le puedo poner un cable finito en una bobina de encendido, porque estaría limitada la corriente por falta de sección del paso de esos electrones. Y el inyector, bueno, habría que hacer la cuenta, ¿no? Calculadora. Dijimos que es voltaje sobre resistencia, entonces tenemos... bueno, espera. Espeta. Tendremos 12 voltios dividido 16. Y esto te da 0,75, ¿sí? O sea, el consumo de un inyector es 750 miliamperes. 0,75 amperes, que es lo mismo que decir 750 miliamperes. O 0,75 amperes, ¿no? 750 miliamperes. O sea, menos de un ampere.
Y vos lo mirás, por ahí una bobina está bien, es más grande, lo que vos quieras, pero tiene menos bobinado y consume mucho más corriente, porque está más cerca del cortocircuito. Cuando vas a ver un circuito, tenés que ver que estén los parámetros de la electricidad, el voltaje, la resistencia y el amperaje en condiciones. Un sensor que es alimentado por la computadora por 5 voltios, un sensor MAP, el que mide el vacío del múltiple de admisión, o la presión del múltiple de admisión, ¿sí? Presión absoluta. Tiene un piezo eléctrico adentro, un cristal, y tiene un pequeño circuito electrónico con un puente de Wheatstone de 3 resistencias, más la resistencia que provoca el cristal. Y da un voltaje variable teórico entre 0 y 5 voltios. Real entre casi 5 y 0,35, ¿sí? Pero ¿cuánta corriente consume? Bueno, ¿hace falta saberlo? No, porque los consumos se hablan también de décimas de miliamper a veces. 80 miliamper, 90, 100, 120 miliamper. Ya 120 miliamper para un MAP es un montón de corriente. No hay no se mide el amperaje de un sensor, sí de un actuador, de una mariposa motorizada, de un inyector, de una bobina de encendido, de una electroválvula, de una bomba de combustible. Porque vos podés tener el pulso bien, porque se cierra el circuito, lo mantiene cerrado, se le saca el pulso, pero la corriente por ahí está limitada por una cuestión de que se sobrecalienta el cable, porque tiene los cortados, puede estar sulfatado, puede estar oxidado, hay falso contacto en los terminales de inyector, terminales de la ECU, un conector intermedio. ¿Está? Por eso es tan importante el tema de observar con osciloscopio. O sea, la mejor método es combinar escáner y osciloscopio. El escáner te va a decir que hay un problema en el circuito del inyector, pero no te está diciendo que cambies el inyector. O sea, vos por ahí como código de falla te dice inyector 3. Andá, fíjate qué pasa en inyector 3, fíjate si le llegan los 12 voltios. Y cuando vayas a medir, hay que respetar una serie de reglas de diagnóstico. No sirve nada desconectar la ficha del inyector y medir ahí, porque al estar desconectada, la tensión que le llega ahí está. Hay veces que voy a una batería y pongo un tester, un multímetro, y mido y tengo 12 voltios con 3. Digo, 12 voltios con 3 está bastante cargada. Baterías cargadas serían 9 voltios, 7, 4, ¿sí? Y sin embargo, por ahí vas a conectar solamente la portátil, la luz portátil, y la lámpara de la luz, apenas lo conectaste, se prendió y se atenuó. Había voltaje, había presión, pero no había caudal. Por lo tanto, al faltar caudal, se cae la presión, se cae el voltaje. Entonces vos acá estás observando esos parámetros. Podría pasar con un inyector. Vos tenés un retorno de positivo, o sea, se va a observar igual, ¿no? Dependiendo la condición. Porque vos, una de las cosas que sucede es que a veces uno piensa en forma binaria. O sea, decir, bueno, ¿el inyector anda o no anda? ¿O llega el pulso o no llega el pulso? No, el inyector puede abrir y no cerrar porque se traba, ¿sí? O costarle más cerrar. Puede estar sucio y estar limitado el caudal porque el filtrito que tiene arriba el inyector está semi-obstruido o está totalmente obstruido. Puede que le falte positivo, y ese positivo le falta puede ser desde que no le falta nada hasta que le falta todo. Tienes todas las posibilidades intermedias. Y lo mismo con el pulso del inyector. El pulso del inyector se genera en la computadora de inyección, que toma masa de un lado y lo conmuta con un transistor. Ese transistor puede tener todos los estados, que quede siempre abierto, que quede siempre cerrado, o que permita el paso de corriente, pero queda limitado en diferentes proporciones por un fallo del transistor. El transistor se puede comportar de la misma forma que un relay se comporta cuando se sobrecalientan los contactos del relay.
se limita la corriente y se cae la tensión en el circuito de salida. ¿Está? Entonces, el observar un defecto con el escáner no alcanza para decirme que hay que cambiar un componente. O sea, si a mí me dice inyector número 1, voy, pongo aunque sea el osciloscopio eh, en voltaje. Ya te digo, puede estar bien el pulso, parecer que está bien, y sin embargo estar limitada la corriente, ¿sí? Está bien que si se limita la corriente, sí, hubiera limitación porque el cable de los pulsos de masa o el cable positivo que llega al inyector, no importa cuál de los dos, que le llega al inyector, tiene el terminal en el inyector, tiene varios hilos cortados. O sea, el cable con el aislante llega, pero a donde está grimpeado al terminal, varios hilos están cortados. Entonces, toda la corriente tiene que pasar por ahí por un solo hilo. Y por un solo hilo de sección del paso de corriente, no llega a ser suficiente para generar un campo magnético suficiente para retraer la aguja del inyector contra un resorte y producir la inyección. Si vos vas en ese caso con una punta lógica, ¿sí? Una herramienta que tiene una lucecita o dos lucecitas que cuando aparezca el pulso se prende, cuando sale el pulso se apaga o cambia de estado teniendo dos LED, uno rojo y uno verde, para indicar la polaridad también. Si vos usas una punta lógica, vos ves que destella, porque mientras no haya pulso tenés un retorno de positivo y cuando aparece el pulso tenés masa, pero cuando esa masa no se mantiene, porque por ahí está limitada el voltaje, por problemas de cableado. Dijimos que haya una limitación al paso de corriente, puede ser hilos cortados, cable sobrecalentado, ¿sí? Envejecido, está resistivo, ¿no? También puede estar resistivo por sulfato, por oxidación. Entonces, eso se va a ver. La punta lógica por ahí va a destellar un poco más con menos intensidad, dependiendo de cuánto sulfato haya o cuánta limitación al paso de corriente haya. No, o sea, de estar el pulso normal, puedes tener todas las posibilidades intermedias de deficiencia de corriente. Y en algunas deficiencias de corriente prácticamente va a ser imperceptible un cambio en la señal de voltaje. A lo sumo, o sea, si dijimos que esta línea vertical, cuando se le saca el pulso de masa, tiene que ver con cuánta presión se cargó. ¿Sí? Yo cargué el globo con el compresor del aire y saqué el pico y salió presión. Si yo lo cargué poquito al globo y sacó la punta del soplete, iba a decir, bueno, soplete está bien dicho. Lo saco rápido, cargó un poco el globo, tiene poca presión, sale poca presión. O sea, si faltó caudal darle al globo, se va a notar en el pico de presión que sale al sacar el soplete de la boca del globo. Y acá pasa lo mismo, quiere decir que si hay una limitación de corriente, en este caso puntual, se va a observar en el momento que les saque el pulso de masa. Quiere decir que este pico de tensión, si hay menos corriente, va a ser menos elevado. En vez de llegar hasta arriba del todo, por ahí llega acá o llega menos o directamente no existe el pulso, ese pico de tensión. Va directamente a retornar. O sea, observando cada una de las partes de la señal, yo puedo decir por dónde está el problema. ¿Está? Pero puedo tener una señal cuadrada, perfecta, que dura un espacio suficiente, pero no sube lo suficiente a un voltaje de esta ruptura, se llama eso. ¿Sí? En el momento que cierra el inyector en este caso. Y por ahí no me doy cuenta, porque si vas, no es que, vas a decir, bueno, pero ¿qué voltaje tiene cuando cierra el inyector? Va a depender de cada circuito, de la resistencia de cada inyector, del diseño de
del transistor que está dentro, o el integrado, el circuito integrado está dentro de la EQ. Si la masa la da directa, está conmutando masa hacia el transistor, o esto pasa por un limitador de corriente. Después, pulso de inyección, no hay solamente conmutación de pulso de masa, sino que hay a veces diferentes pulsos. Así que da un pulso para abrir el inyector, ¿sí? Y para mantenerlo abierto le da un tren de pulsos. Entonces el dibujo va a ser diferente también. Pero más allá de eso, estás observando 1000 cosas que no se pueden ver de otra manera, porque que el escáner te diga inyector número 1, puede ser el inyector, puede ser el positivo que le llega al inyector, puede ser la masa los pulsos de masa, puede ser la EQ, puede ser la masa que le llega a la EQ. Si le entraba la masa a la EQ, va a dar mala masa al inyector. Y esa deficiencia de masa se va a notar en el momento que cierra el circuito. Entonces, ¿cómo mido yo las masas en un circuito? Con osciloscopio. O sea, se puede medir en voltaje, ¿sí? Vos podés tener... la masa es una línea que tiene que estar en 0 voltios, ¿sí? Cuando esto me lo permita, lo voy a dibujar. O sea, tendría que estar... Ahí está. Si la línea del medio de la pantalla esta fuera 0 voltios, cuando voy a medir una masa entre masa y masa, me tendría que dar 0 voltios, ¿sí? Pero si yo pongo el negativo de batería y al negativo que le llega a la computadora de inyección, la punta de prueba pongo en la computadora de inyección. Y el cocodrilo de masa lo pongo en el negativo. Entre masa y masa no debería haber ninguna diferencia de potencial eléctrico. O sea, no tiene que haber voltaje, es masa y masa. Pero eso se puede explicar por qué puede haber un voltaje en una masa. Se puede explicar de la siguiente forma. Si esto es una batería que tiene su positivo y su masa, y esto es una lamparita, ¿sí? A ver si me deja... No me estaría dejando. Bueno, tendría que ser así. No estoy jugando al TTT. Esto va a ser una lamparita, pero tengo que desplazarlo. Ahí, tengo que dibujarlo afuera y desplazarlo después, porque si no, no me deja. Un circuito muy sencillo. Y tomo el cable positivo. Luego llega a la batería. Tomo el cable negativo y le damos un color celeste, porque no hay muchos colores para elegir. Esta lamparita, si los dos cables están bien, la batería está cargada, la lamparita está correcta también, esto va a prender bien la lamparita, ¿correcto? Y yo estoy diciendo que la medición la hagas de la siguiente forma. A ver que me queda el amarillo. Que desde donde está el negativo de la batería, en el borne negativo, ahí pongas la punta de prueba, el cocodrilo, ¿no? Acá ponemos el cocodrilo de la punta de prueba del osciloscopio. Y donde le llega la masa, que acá pusimos el ejemplo de la lamparita, pero podría ser la computadora de inyección, ¿sí? Ahí pongo la punta de prueba. Entonces, con esta medición que voy a ir al osciloscopio, estamos midiendo entre masa y masa. En vez de osciloscopio podemos poner un multímetro, ¿no? ¿Qué tendría ahí con un multímetro? 0 voltios. Pero llevémoslo a la peor condición, a la condición extrema. ¿Cuál es la condición extrema? Que se corte el cable de masa. O sea, resistencia infinito. Si el cable está recontra resistivo porque está cortado. La cantidad de voltaje que tiene un circuito de estos 12 voltios no pueden saltar un espacio de aire. Si el cable está cortado, no puede pasar de un lado a otro. No pasa lo mismo con la alta tensión. Pero en este caso, no pasaría, pasa muy poco, ¿sí? Imperceptible. Entonces, si se corta el cable de masa, vos vas a tener que en el osciloscopio, la tensión se va a ir a 12 voltios y en el tester te va a marcar que hay 12 voltios, la tensión de la fuente.
porque al cortarse el cable, vos acá sí seguís teniendo masa, que es el negativo de batería. Pero en el terminal de la lamparita, en el terminal de la EQ, vos tenés el retorno de tensión que viene a través, en el caso de la lamparita, del filamento de tungsteno, y en la computadora a través de los retornos mismos que tiene adentro la EQ. ¿Sí? Hay resistencias, hay diodos, hay capacitores, ¿sí? Hay transistores, y todo eso va a ser un retorno de tensión. Me aparece un voltaje donde tendría que llegar a masa. Ese voltaje no viene por el negativo de batería, viene por retorno de la computadora que está conectada, o la lamparita, o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hubiera una limitación de corriente, pues yo llevé a los dos ejemplos extremos, ¿no? Por un lado, que el cable esté perfecto. Entonces tenés entre este y este 0 voltios. Y por otro lado, que esté completamente cortado. Entonces tenés el valor máximo de la fuente, los 12 voltios. Pero podés tener cualquier condición intermedia, dependiendo de la resistencia que se esté produciendo en ese cable. Que esté muy poco resistivo, muy resistivo, ¿sí? Que esté limitado por sulfato, por oxidación, por hilos cortados, sobrecalentamiento, envejecimiento del cable. ¿Sí? Cuando lo ves al cable marrón, sin brillo, opaco. Entonces, observas un montón de cosas. Y más que estos circuitos, las corrientes de consumo son cíclicas. O sea, cuando abra el inyector número 1 va a consumir la corriente de ese inyector. Cuando abra el inyector número 2 va a consumir la corriente del otro inyector. Y así es el 3 y el 4. Y lo mismo con las bobinas, que pueden ser 4 individuales o de a pares, más la mariposa motorizada, más los relays, más electroválvulas que puede tener adicionales, como la de purga canister, ¿sí? O limitadora de presión de turbo para los otros que tienen turbo. Son pequeños consumos, pero se van sumando. Y por ahí llega un valor de consumo determinado, que se suman todos esos consumos, que la computadora está tomando masa para darle masa, pulsos de masa a los inyectores, pulso de masa a la bobina, masa a los bobinados de relay, masa a las electroválvulas, masa, pulso de masa a la mariposa motorizada. Entonces quiere decir que por ahí la corriente que puede pasar por un cable que está limitado porque está sulfatado, ¿sí? Es suficiente para un conjunto de estos componentes que consumen y consumen en diferentes momentos, que van a hacer que cada vez que haya un consumo que supere el valor máximo que puede pasar por ese cable, la masa desaparezca. Entonces, vos venías con masa en la línea de 0 voltios, y cada vez que hay un consumo, supongamos que el consumo es de este inyector. Este inyector número 3 está en corto. ¿Está? Que esté en corto, si este no lo puedo borrar ahora, ¿no? No. No lo puedo borrar. ¿Qué pasa? En el caso que fuera un consumo grande de un inyector, vos tenés que viene la línea en 0 voltio y cuando ese inyector va a aparecer con ese retorno, que hay un piquito de tensión en la masa. Por lo siguiente, pues está pasando más corriente de la que puede pasar por esa sección de cable. El cable por ahí está bien y el problema está en el inyector, que tiene algunas espiras que están en corto. Cuanto más sea el corto o cuanto más sea la limitación de corriente, más alto va a ser el pico que aparezca en la masa, hasta llegar a un punto que es la tensión de batería. ¿Está? Entonces, si yo veo que la masa está pulsando, ¿sí? Aparece como que tengo 0 voltios y de repente en esa masa, que es el negativo que le llega a la computadora, me aparece un retorno de positivo. ¿Sí? Recordad que siempre el osciloscopio te va a mostrar lo que pasa con el voltaje en función del tiempo. ¿Sí? Si usas una pinza amperométrica en el inyector, vas a ver que la corriente es mucho mayor a los otros inyectores. A veces se hace por comparación porque tampoco tenemos los gráficos de cómo son las señales de cada uno de los sistemas que hay, porque encima hay un montón de sistemas, hay miles. Son todos parecidos, pero hay diferencias. Hay autos que con 1,6 milisegundos de tiempo de inyección funcionan en ralentí perfecto
y otras necesitan casi 4 milisegundos para funcionar. Los tiempos de carga son diferentes, ¿tá? Los transistores dentro de la EQ son diferentes. Entonces, usar un osciloscopio en voltaje ya es una super ventaja con respecto a un multímetro. Puedo observar consumos instantáneos de muy baja tiempo de duración. O sea, puedo encontrar hasta microcortes que de repente mueve la instalación y el auto empieza a fallar. Y bueno, ¿y dónde viene el problema? Y a veces que sacás toda la instalación afuera y no le encontrás el problema. Pero si yo voy a monitorear, a ver, muevo el cableado y el motor se para, ¿sí? Y el cableado por eso un manojo de cables que está todo endurecido en el auto. Una cosa es imaginárselo en un pizarrón y otra cosa es el auto, que levantás el capó, esto es una cosa de grasa, los cables están todos endurecidos por la temperatura, hay pérdidas de aceite por todos lados. ¿Y dónde está el problema acá? Y por ahí voy, toco un cable y puede ser que falló, puede que no, pero de repente hay una limitación de corriente que puede perjudicar a un grupo de componentes o a un solo componente, o no, pero hay una deficiencia de, de continuidad en ese cable. No suficiente para que manifieste una falla, pero yo puedo mover un cable, ver que aparece un piquito en la masa, o se me deformó un pulso de inyector, un pulso de bobina, un pulso de un sensor, cuando estaba moviendo el cableado, entonces yo sé que hay un problema. Tal vez no suficiente como para que falle el coche, pero yo ya estoy visualizando que hay un problema. No debería alterarse por mover cableado, no debería cambiar ningún tipo de señal que yo esté midiendo. Entonces puedes encontrar microcortes, pequeños cortes que duran microsegundos, que no llegan a provocar una falla, pero no tienen por qué estar ahí. Esas son las ventajas de visualizar lo que pasa con la corriente, lo que pasa con el voltaje, con un osciloscopio. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Sí? No se utiliza mucho en los talleres el osciloscopio, pero si vos incorporas el osciloscopio en el diagnóstico, no le errás. Vas a cambiar un inyector porque sabes que es el inyector. Vas a cambiar una computadora de inyección porque sabes que es la computadora de inyección. Vas a reparar el cableado o un conector eléctrico porque sabes que es el conector eléctrico. Vos fíjate que en el caso de los hilos cortados, si yo tengo, no puedo, en este graficador no puedo cambiar el ancho del trazo, pero supongo que tengo varios hilos dentro de un cable, que los tengo, ¿sí? Hilos de cobre, y yo le mido la resistencia a ese cable. Supongo que esto mide 1 metro, vamos a poner que tiene 4 hilos solo, en realidad los cables no son de más hilos, pero no, por una cuestión de tiempo, de no ponerme a dibujar como loco. Y mido entre las puntas del cable con un tester y me da 0 ohmios de resistencia. Yo digo, ese cable está bien, porque si estuviera sulfatado, oxidado, ya de por sí el sulfato, la oxidación, el sobrecalentamiento del cable o el envejecimiento, va a aparecer un medio ohm, 1 ohm, 2 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 100 ohm, 100K, un mega ohm, 10 mega ohm, 15 mega ohm. Cuanto más resistivo está, más alto el valor de resistencia y más limitada la corriente. Ya con un cable que tenga 10 ohmios para un inyector o una bobina de encendido es limitación de corriente, ¿está? Y va a deformar los pulsos. Y va a hacer que el inyector se comporte en forma anómala. Entonces, medir la resistencia de un cable y decir, bueno, si le mido la resistencia del cable desde que sale de la eco hasta el inyector y me da 0 ohmios, el cable está bien. Bueno, vamos por parte. Con esa medición de continuidad en el cable, estás midiendo solamente eso, continuidad de ese cable. Y hay dos errores. Uno, que con esa sola medición no estás observando si ese cable está en corto a otra cosa. Porque en el manejo de cables puede estar en corto cualquier otro de los cables que pasa por al lado, no solamente en corto masa. Si tuviera ese cable que fuera un inyector en corto masa, cuando pones contacto, si el inyector recibe 12 voltios en ese circuito y tengo masa permanente, el inyector me queda abierto y me inunda el cilindro de nafta.
arranca ahogado o incluso puede llegar a romper el motor. Pero a lo que me refiero, que puede estar en corto a otro, entonces a otro circuito, por lo tanto hay que desconectar el conector de la EQ, ver cuál es el que da continuidad a la salida del inyector, y desconecto el inyector y mido la resistencia, me dio 0 ohmio, le digo, ¿ya está bien? No, esperá, ahora al terminal de la EQ, del conector, de la instalación que va a la EQ, ¿no? Yo lo desconecté y ahí voy a medir. Me tiene que dar, dejo puesto el que estaba conectado al inyector, ¿sí? Al que le da los pulsos de masa, y voy probando con cada uno de los otros viendo el valor de resistencia. Si toco con otro, me da 100 ohmios, el cable de comando al inyector va al inyector y a ningún otro lado más. No tiene que tener continuidad con ninguno de los otros terminales que tienen una EQ. Y fíjate que en esa prueba, que arrancás desde la EQ, porque tenés todo lo que pasa por el manojo de cables, realmente en la mayoría de las instalaciones lo que es la parte de inyección es separada de otros circuitos de luces, circuito electroventilador, circuito del aire acondicionado, ¿sí? Pero muchas veces no. Entonces el manojo es el mismo y en el mismo conector de la EQ no estás probando aislación con respecto al resto de otros circuitos que pueden pasar por el mismo manojo. Pero bueno, generalmente haciendo la prueba de que no me dé continuidad con ninguno, me alcanzaría. Hasta ahí, es una prueba parcial. Pero ese no es el problema real. El problema real lo cometimos en la primera medición. En medir resistencia me haya dado 0 ohmios. Porque te puede dar 0 ohmios igual, por una cuestión, el cable está bien, pero es porque tiene todos los hilos cortados, supongamos, ¿no? -1. Entonces vos medís la resistencia entre las dos puntas de ese hilo de cobre y te da 0 ohmios. O 0,1 ohmio, que no es resistencia. Entonces, en ese caso, midiendo en resistencia con el tester, es una medición parcial. Porque si te da mal la resistencia, te da 10 ohm, 20, 500, 1000, 1.000.000, sabes que está mal ese cable. Pero si te da 0, no sabes si realmente está bien. Y entonces, ¿cómo hago para saber si ese cable está resistivo o no? Por el comportamiento de las señales y los retornos. Cada cosa va a ser una deformación de una parte de una señal que estás midiendo, y de ahí podés, por lógica, tomando en cuenta la ley de Ohm, ¿sí? La relación entre el caudal y la presión, puedes darte cuenta por dónde puede venir el problema. Porque ya te digo, muchas veces pasa que me dicen, y a mí me ha pasado también, no es que solamente le pasa a los alumnos, que me dicen, mira, probé todo, está todo bien, pero el auto no anda. O anda mal, o falla, o no arranca. Y el tema es lo siguiente, yo mismo me lo pienso cuando caigo en eso, ¿no? Digo, está todo bien, pero no arranca. Tiene presión, el combustible está bien, tiene chispa, tiene inyección, está bien puesto a punto, no tiene fugas en la misión, no hay obstrucción en el escape y no arranca. Y por ahí es que algún paso lo tomé como que la prueba que estoy haciendo es suficiente para decir que está bien esa parte, y no, como es el caso del tester midiendo resistencia a un cable. Es una medición parcial, si te da mal la resistencia está mal, pero si te da bien puede tener este defecto, que no lo vas a ver en resistencia. Hay una limitación de corriente, pero el hilo de cobre que quedó está perfecto. Cuando quiero pasar toda la corriente por ahí, para darle el pulso de masa al inyector, o para darle el positivo a la bobina de encendido, ¿sí? O a una mariposa motorizada, ese hilo de cobre va a tomar temperatura, se va a volver más resistivo, y la resistencia real es mayor. Porque acá fallaría la ley de Ohm, ¿no? Decir, bueno, a ver, mido el cable en resistencia, me dio 0 ohmio, ¿sí? Vos fíjate que si yo le diera 12 volts de un lado y masa del otro, sería un corto, tendría el mayor
amperaje posible que puede pasar por ese circuito y el voltaje se caería a cero, pues es un cortocircuito. Si el cable estuviera cortado del todo, ¿qué pasa? El amperaje es cero porque no puede circular corriente y el voltaje se mantiene porque no hay nada que produzca una caída de tensión, que serían también los dos casos extremos. Pero el error es que no estás midiendo la resistencia real cuando empieza a pasar la corriente. Y tampoco se puede usar el tester en resistencia cuando ya hay voltaje, porque la única forma que tiene un multímetro para poder decirte la resistencia de un circuito es mandarle que el tester le mande una pequeña corriente con un cierto voltaje que ya sabe, y sabiendo cuánto voltaje y cuánta corriente le manda, puede calcular la resistencia y mostrársela en el display del tester. Y si en ese circuito ya tiene una corriente y vos le agregás la medición, que no es que le va a sumar corriente, simplemente la corriente propia del circuito va a alterar el valor de resistencia a medir, el valor de resistencia a calcular por el tester, porque el voltaje y el amperaje de ese circuito está siendo influido por esa condición, el cálculo que va a hacer después el multímetro. Entonces no puedo medir resistencia en un circuito que está limitado. Entonces, como no puedo medir resistencia, sí puedo medir amperaje y voltaje. Con pinza amperométrica conectada a osciloscopio, que es una pinza especial, más económica incluso que una pinza amperométrica para corriente continua, ¿sí? Con display, estas pinzas amperométricas se conectan al osciloscopio, no tienen display, porque los dos cables que salen no son para otras funciones, para usar la pinza para medir como si fuera un multímetro, voltaje y amperaje. Esa pinza no me sirve para un osciloscopio. Es una pinza que los dos cables sean para conectar como si fuera una punta de prueba al osciloscopio. ¿Sí? Así que miren la cantidad de cosas que nos cambia a la hora de hacer el diagnóstico el incorporar un osciloscopio. O sea, cambia un 100%. Que me estoy volviendo con esto. A ver ahí. Que quiero ver. Bueno, cada vez que uso esa función, ya después no puedo cambiar la pantalla. ¿A ustedes les parece? Ahora sí o ahora no. No, sigo sin poder usarla. Un error mío es querer cerrar todo. No puedo. Ok, quedamos ahí. No me deja usar los botones ni nada. Tengo que cerrar de otro lado ahora. Quiero leer las preguntas. ¿Por qué no querés andar? Si te cierro de acá. Ahí está, ahora sí, mira. Ahora puedo ver las preguntas. Bueno, a ver. Una consulta de Lucas. No sé si conoces el escáner SPC Max, que supuestamente viene con osciloscopio integrado. ¿Tiene alguna recomendación de ese escáner? El SPC Max funciona bien de con Distelec. Lo que sí que el escáner no es bueno. ¿Está? El escáner no, el osciloscopio integrado. A cualquier escáner no son buenos. El Hantec 1008, fíjate que es un escáner, ya lo tengo que dejar para el curso que viene ahora. A ver si puedo compartir de vuelta sin hacer lío. Si vos lo googleás o lo buscas en Mercado Libre y pones Hantec 1008C, lo que puede salir un osciloscopio agregado a un escáner son 50.000 pesos más, 55.000 pesos. O sea, ciento y algo de dólares, ¿no? Algunas vienen con atenuadores. Lo que pasa es que si quieres agregar las pinzas
las pinzas amperométricas, esas valen como 60, 70 dólares cada una. Si vos vas a hacer el escáner SPC+, va a haber usado, ¿no? Escáner SPC Max. El escáner estamos hablando a 18, 26 a 29, lo hicieron con valores 180, 280.000. Hay que ver cuál es el alcance, ¿no? El promedio es 234. Yo los usaría separados. Aparte que a veces necesitas ver la pantalla. Una cosa es que mucha gente se confunde un osciloscopio con el graficador de los parámetros del escáner. Yo puedo poner el sensor de temperatura y ver la evolución de la temperatura en función del tiempo. O ver la posición del acelerador y poder pisar el acelerador y soltar y ver que sube y baja. Eso es un graficador. Puede estar en voltaje en función del tiempo o la unidad de medida de ese parámetro con respecto al tiempo. No tiene la velocidad de actualización de datos. O sea, dividir tantas funciones en un solo aparato hace que el microprocesador del aparato tenga que dividir su capacidad y se hace lento. Pero el Hantek ese no es caro y aparte al ser línea automotriz es más fácil de usar. ¿Qué más tenemos? Así que prefiero, el caso de osciloscopio, comprar el Hantek de 50 y algo de mil pesos. Que bueno, es una inversión más, pero es complemento del scan. Y Hernán, con respecto a ese pico de tensión que veíamos del inyector, por ejemplo, es lo que llamamos fuerza contra electromotriz. A ver, ¿qué más? Esperen, que se me complica con la lectura esta. La guía celeste que sería el amperaje estaría conectado a la pinza amperométrica. Claro, la pinza amperométrica estaría abrazando el cable, por ejemplo, del inyector. ¿Está? Y hay que ponerla con respecto a masa. Y eso va a llegar al osciloscopio donde va a tener una escala muy baja, o sea, milivoltios por división para mostrar amperaje, ¿sí? Y como no tenés el valor exacto, tenés que compararlo con otros inyectores. O sea, si te sale el inyector número 3 y le dice el amperaje, ves una forma de onda y una altura de la señal. Sí, esa montanita que se dibujaba. Y vas a otro inyector y tiene menos corriente, y vas a otro inyector y tiene igual de corriente que el anterior, pero diferente al primero que me diste, bueno, ves que hay tres que tienen una corriente y otro tiene otra, en ese circuito estás seguro que hay un problema. Después hay que buscarle la lógica, a ver por dónde puede venir. Lucas, no entendí por qué midiendo la masa puede haber tensión. No sé si después quedó claro. Que es lo que dice Hernán, ¿no? Porque el positivo atraviesa el filamento y el otro extremo sigue estando. O sea, por retorno, nosotros decimos por retorno. O sea, los 12 voltios llegan al componente y si el otro lado del elemento de consumo no tenés un aterramiento, o sea, pues no está puesto masa, la corriente circula por adentro y sale por el otro lado. Si fuera una lamparita, por el mismo filamento de tungsteno. ¿Está? Si fuera una computadora, por los componentes electrónicos internos, y por donde tiene que haber masa aparece un retorno de positivo con respecto a masa. Bueno, después entendemos. Porque me pasó con una masa floja que lo probé con una lamparita media de masa a masa y se encendía muy poco. La luz, ajusté la masa y se solucionó. Por ese motivo, es como haber puesto otra lamparita en serie. Después vamos a hablar de eso. Así que, señores, seguimos ya la clase que viene. Espero que no me agarre más nada. Así que apenas esté la grabación de la clase ya se las paso. Nos estamos viendo.